Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo estás? Seguimos con nuestro estudio de Levítico. Que la bendición del Todopoderoso hoy esté con ustedes. Vamos a leer Levítico 17, 1 al 22, 33 y 24, 1, 9. Bueno, llamados a ser totalmente diferente. Una joven contaba que aprendió disciplinas de la vida sirviendo en la Marina estadounidense. Después el Señor la llevó a prepararse en la escuela bíblica de Viola en California y con un grupo de navegantes. Agradecida, consagró toda su juventud al servicio del Señor, primero en Centroamérica y luego en México. Mimi era inconfundible, era única y era diferente por varias naciones. Había en ella un constante afán de servir, combinado con una generosidad deslumbrante de sus dones, posesiones, tiempo y dedicación a la obra como pocas personas lo han hecho. Físicamente es grande, mas no infundía miedo. Interiormente era tierna y siempre estaba dispuesta a prodigiar amor al necesitado y orientar al extraviado por los caminos del pecado. Recuerda, dice la historia, que daba muy buenos o sabios consejos para que cuidara siempre de la pureza física y espiritual de las personas. Los testimonios de las personas son inspiradores. La sesión del Levítico que nos toca estudiar habla de la santidad que Dios espera que practiquemos sus hijos. No son instrucciones y mandatos inconexos, sino que más bien establecen un modelo de vida a seguir y los valores que los israelitas deberían obedecer fielmente para agradar a Dios y llevar una vida diferente a la corriente del mundo, apartada del pecado y sus tentaciones, y consagrarlas al Señor. De la misma manera, el cristiano debe distinguir del mundo no simplemente para apartarse de él, como hacen los monjes y ermitaños, sino que por su obediencia a aquel por quien todas las cosas existen. Razonemos. ¿Es su vida una copia en el carbón de la forma de ser del mundo? ¿Refleja la misma pureza de pensar y sentir y de actuar de los incrédulos con un barniz de religiosidad? ¿Cree que Dios está satisfecho con su nivel de espiritualidad? A menudo la vida y las corrientes de este siglo nos condicionan tanto que terminamos cediendo a los valores que una vez fueron el apoyo de nuestra santidad. Las Escrituras dicen que los cristianos tenemos que ser diferentes. Tenemos a Cristo, el modelo perfecto que debemos imitar y obedecer. Primera de Corintios 11:1, Efesios 4:32, 5 al 25-29, Filipenses 2:5-11, Timoteo 2:8-9, Hebreos 12:1 al 3, Santiago 5:11. Debemos comprender y alejarnos de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5 del 3 al 7. Y andar como lo que somos, hijos de luz. Efesios 5, 1 al 2 y 8 al 10. La santidad consiste en una constante, crucial, cotidiana y concienzuda decisión de rechazar siempre lo malo y escoger lo bueno. Las leyes acerca del tabernáculo que encontramos en el 17, 1 al 9. El propósito de estas leyes, del 17 al 27, es promover que el pueblo de Dios una vida santa, distinta, apartada de las prácticas abominables y de muchas veces inhumanas que practicaban otras religiones o naciones. 17:7, 18, 26, 27, 19, 19. Los israelitas y los cristianos también deben vivir una vida que no se confundiera y mucho menos que se asimilara con la corriente del mundo. El tabernáculo debe ser el lugar único donde se presentan todas las ofrendas. Deuteronomio 12, 1, 4. Cualquiera que sacrificara un animal debería presentarlo en el santuario, dar su correspondiente parte al sacerdote. Esta ley exigía que se presentara todo sacrificio en el santuario central con el fin de evitar la proliferación de lugares altos y santuarios domésticos. 26:30, ya que en dichos santuarios se ofrecían sacrificios a demonios. Versículo 7. Es interesante notar que detrás de todas las prácticas religiosas corruptas y de la adoración de todo ídolo e imagen
Estas, la multiplicación del santuario local, Jueces 17, 1, 5, 18, 13, 20, Primera de Reyes 12, 26, 36. En todas las épocas, en la costumbre idolátrica de muchos pueblos y religiones, se ve la proliferación de santuarios vírgenes y santos milagrosos. Esto era lo que la ley quería evitar. Éxodo 20, 4, 5, 34, 17, Deuteronomio 4, 15, 18, 5, 7, 9. Había también la prohibición de comer sangre, 17, 10 al 16. Aunque en Levítico 11 se incluían algunas leyes dietéticas, el tema de no comer sangre revestía especial importancia, 19:26, Hechos 15:20, porque se consideraba abominable por varias razones. Primero, por su valor inherente en la conservación de la vida, porque la vida de toda carne es su sangre, 11:14. 2. Para evitar la crueldad innecesaria hacia los seres vivos, mucha gente cazaba ciertos animales con el fin único de tomar su sangre o usarla en ritos religiosos paganos. En lugar de eso, quien caza un animal debe derramar su sangre en la tierra. Deuteronomio 12, 16. Por la importancia de la sangre en el culto y su papel fundamental en la salvación de todos los que se acerquen al Señor, Dios quiere que su pueblo comprendiera la singular función de la sangre en la remisión del pecado. Hebreos 9:22. Del 18:1 al 20:27 habla de las leyes de santidad y justicia. Este pasaje contiene varias leyes tocando la conducta de las personas que se relacionan con la variedad eterna y amplían los 10 mandamientos. Los creyentes deben cuidarse mucho de vivir en santidad en las áreas que aquí se destacan. También se marca el propósito de que el pueblo de Dios fuera diferente en su conducta con las demás naciones, como los cananeos que practicaban algo natural, todo lo que se prohíbe aquí. No os conforméis con este siglo, sino transformaos, nos dice Romanos 12:2. Con relación a Dios, tenemos varias leyes. Tenemos el día de reposo. El Señor exige que se le dedique enteramente el día. 19:3b y 30. Los israelitas deberían cesar de trabajar cada sábado para concentrarse constantemente o en su totalidad a la comunión espiritual con Dios. Adoración exclusiva. Dios no toleró ni tolerará jamás que se le robe la honra que le pertenece. Por eso esta prohibición de hacerse otros dioses. 19:4 o adorarle. 20:2 al 5. Sacrificios aceptables. Además de que se debería ofrecer todo sacrificio de acuerdo al estricto ritual de los capítulos 1 y 19, los israelitas no deberían comer o presentar ningún animal al tercer día de muerto. 19:5-8. No jurar en vano. Dios aborrecía que su nombre se utilizara para jurar falsamente. 19:12. La palabra de la persona debe bastar para cumplir o hacer cumplir lo que promete o mejora, no atenerse de jurar. Mateo 5, 33, 37. No consultar agoreros y adivinos. Una de las prácticas que Dios más aborrece es que abandone su palabra para consultar la sabiduría de los agoreros, adivinos, mentalistas, astrólogos, psíquicos y todo aquello que pretende tener poderes especiales o conocimiento del futuro, cosas sobre las que Dios solamente tiene potestad. 19:26b, 31:20 del 1 al 6. Reyes referentes con el trato de los demás también las tenemos. Familia, el trato de los padres debe ser honrado. 19:3a, Efesios 6:1-3. Especialmente si están necesitados de ayuda. Primera de Timoteo 5:8. Maldecir al padre o a la madre era causa suficiente para aplicar la pena capital. 29. Empleados, no se debe exponer a la persona que empleemos o retenerle su salario ni siquiera por una noche. 19:13. Esto es aplicable a la deuda o a todo tipo de compromisos que tengamos que cumplir con otros. Personas discapacitadas, es muy cobarde aprovecharse de quienes han perdido el uso de alguna facultad, sordos, ciegos o no pueden caminar. Más bien hay que ayudarle. 19:14. Personas mayores, el anciano es digno de respeto y de honor. 19:32.
Una de las personas que más violencia sufre hoy en día es el que ha llegado a la tercera edad. El trato que debemos demuestra la calidad de nuestra espiritualidad extranjeros. El trato a los extranjeros debe ser justo, aunque Dios advierte que no se imiten las costumbres abdominales de otras naciones. Eso no quita que se trate bien al extranjero. 19, 33, 34. El prójimo, el creyente sabido debe abstenerse de murmurar y publicar a terceros. 19, 16. Tampoco se debe guardar rencor hacia nadie o atentar contra su vida. 19, 17, 18. En lugar de eso, las relaciones de todo hijo de Dios tienen y deben estar revestidas de amor. 19, 18, Mateo 5, 43, Romanos 13, 9, Gálatas 5, 14, Santiago 2, 8. El amor es la esencia y resumen de la ley. La equidad espiritual en los tribunales, el trato a las personas debe depender de su causa, es justa y procede según las leyes. Sean pobres, ricos, y todos tienen derecho a un juicio justo. 19, 15. Medida justa, todo lo que ofrece o adquirir debe estar bien pensado, medido y pagado. 19:35. Con referente al cuidado del cuerpo, otra vez prohíbe ciertas cosas. Entre los paganos eran comunes, como hacerse torsura, cortes de pelos de la coronilla, afeitarse la punta de la barba y marcarse o tatuarse el cuerpo. Leyes domésticas tan importantes y dedicadas era el mandamiento divino de no mezclarse con los paganos ni imitar su conducta, que prohíbe ayuntar ganado de distintas especies, mezclar semillas de distintas especies en la siembra e hilos en la fábrica de vestidos. 19:19. En cuanto a los actos inmorales, ofrecer sacrificios humanos, esto se refería al culto al abominable dios Moloch, que según la superstición popular se saciaba de sangre de niños que eran quemados vivos. 18, 21, 20 del 1 al 5, Deuteronomio 2, 13 y Segunda de Reyes 17. En relación a las relaciones sexuales ilícitas, entre los actos paganos practicados como cosa normal y que Dios prohíbe a su pueblo están la fornicación. 19:29, el adulterio. 20:10, ambos hombres y mujeres deberían morir. Diversas formas de relación con parientes cercanos. 20:12, 14, 17, 19 y 21, homosexualismo. 20:13, bestialismo. 20:15, 16, y tener sexo con mujer menstruosa. 15:24, 18, 19, 20:18. A este respecto, recuerda la singular importancia de la sangre en la doctrina de Levítico. En este tipo de pecado, la sanción que Dios exigía era la muerte. Para Dios es importante cuidar la integridad tanto de la vida física como de la vida espiritual. En la actualidad, la gente se jacta de poner adornos extravagantes, tatuajes, aretes que mutilan el cuerpo y cambian su uso normal. Se practican también actos sexuales aberrantes que transforman el propósito y función del cuerpo humano. Otros consultan a adivinos, magos, brujos, se inscriben en cursos de control mental, uso de horóscopo y se deleitan en conocer todas las ciencias ocultas. Incluso le dan el carácter de científicas a todas las doctrinas del demonio. Primera de Timoteo 4:1. Algo semejante sucede en la vida espiritual. Cuando descuidamos, mutilamos, cambiamos y hasta llegamos a negar los principios y creencias fundamentales que nos dieron la salvación. Tenemos que mantener intacta nuestra fe y comunión con Dios, en lo más valioso que tenemos, y hemos de rendir cuentas al Dios Santo por el uso que le demos. Leyes para los sacerdotes. 21 del 1 al 22, 33, 24 del 1 al 9. El sacerdocio israelita tenía que observar ciertas leyes especiales que cuando menos tenían dos propósitos: mantener la pureza personal de cada sacerdote y mantener la pureza del linaje sacerdotal. Prohibición de tomar cadáveres o tocar. 21:1-4. Dios en su sabiduría exigía a sus ministros que se mantuvieran puros, puesto que también ellos podían contaminarse por tener contacto diario con el tabernáculo y las cosas santas. Levítico 10. A todo israelita, a los sacerdotes se le prohibía tocar cadáveres, sepulcrar, entrar en una casa o tienda donde yaciera un muerto. 21:1-4, número 19:14. Ni siquiera
podían expresar tristeza o endechamiento a los muertos. 21 del 10 al 12. Esto es así porque el ministerio de Dios a través del servicio comparte la vida y no la muerte. En cuanto a la vida matrimonial, el servicio de Dios solo podía casarse con una mujer virgen. 21:13. Jamás con una ramera, repudiada o viuda. 21:14. De la misma forma, tanto los hijos como las hijas del sacerdote deberían llevar una vida patrimonial pura. Parece extraño que en el texto se especifique que el castigo que debería sufrir la hija del sacerdote que fornicada era ser quemada viva. 21:9. Esta es la segunda vez que se hace referencia a un castigo con juego a un transgresor de la familia del sacerdote. Levítico 10 fuera de Josué 7, 15, 25, donde narra que lapidaron al culpable y luego quemaron los cuerpos. No hay en la Biblia otro ejemplo de castigo semejante. Integridad física. En un aspecto interesante de la legislación acerca del sacerdote es que no se admitía que ofrecieran una persona con defecto físico. Este pasaje se menciona una lista de los defectos que impiden ejercer a un levita sus funciones en el santuario. 21 del 17 al 21. Sin embargo, tal individuo tenía que asegurar su manutención. 21-22, porque Dios no es injusto y su ley es perfecta. Funciones y retribuciones. 22 del 1 al 16. El disfrute de los privilegios que tenían los sacerdotes, mi querido hermano, se restringía si no estaban ceremonialmente limpios. Así, no podían ministrar ni comer de las cosas santas, estando contaminadas por cualquiera de las formas que se describen en Levítico 22:1-9. Ninguna persona que no perteneciera a la línea o a la parentela del sacerdote podía disfrutar de sus derechos. Entonces, ningún extraño podía comer de la porción del sacerdote ni de otra cosa santa. 22:10. Excepto de los esclavos comprados por los levitas. 22:11. Si la hija del sacerdote se hubiera casado con un varón no levita, perdía su privilegio. Esto era para proteger los derechos de la familia sacerdotal, que no podían poseer territorio como las otras tribus. En compensación, esta era la responsabilidad solemne de la casta sacerdotal. No obstante, la anterior ley no era inflexible. La hija del sacerdote que hubiera sido repudiada, que quedara viuda o desamparada, podría recuperar la pensión alimenticia. 22:13. Si algún extraño por error comía de las cosas santas, debería restituir lo que había comido, más una quinta parte del doble diezmo. 22:14. Así que a menudo resultaba muy costoso. Vemos un caso singular en la historia bíblica en que David y sus compañeros, no siendo de la familia de Levi, entraron al santuario y comieron de los panes de proposición. 1 de Samuel 21:6, Mateo 12:3-4. Cuando Dios le considera conveniente, es capaz de poner la misericordia por encima de todo deber religioso para ayudar al creyente fiel que lo necesite. Supervisión de la obra. 22:17-23. La última ley relacionada con el sacerdocio en este pasaje tiene que ver con la responsabilidad de verificar las ofrendas de Dios fuesen aceptables. Ningún animal defectuoso podía ser ofrecido a Jehová. Otra lista de las posibilidades de efectos similares las encuentran en el 21 del 17 al 20, que se refiere a las personas que se aplica a los animales. El pan de reposición y el mantenimiento de las lámparas. 24:1-9. Las dos últimas indicaciones para los levitas tenían relación con el alumbramiento y el alimento de la casa de Dios. Aquí sobrepasan dos hermosas lecciones de cuidado. Dios tiene para sus hijos. El alumbrar siempre debe ser algo que esté permanentemente prendido. Nosotros somos lumbres, siempre debemos recordar eso, que nosotros somos lumbrera. El alumbrar era un deber, era un estatuto perpetuo que los levitas deberían tener. Debían llevar a cabo en las donaciones de aceite de olivo puro para las lámparas. Así también los cristianos, por haber sido alcanzados por luz del Evangelio, debemos mantener esa luz encendida para que la gente que nos conoce a Cristo pueda ver su condición. El pan de la proposición debería ser preparado y dispuesto cada día de reposo para que se alimente a Aarón y sus hijos.
derecho perpetuo. De la misma manera, el Señor nos alimenta a los cristianos perpetuamente con su palabra y con ella muere nuestra vida espiritual. Entonces, querido amigo, razonemos, pensemos que debemos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Dios, hemos recibido la luz por nuestra comunión con Cristo, quien es la luz, Juan 1:19, y el alimento espiritual, que es su palabra, Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. Estos dos son los recursos que necesitan para llevar una vida santa diferente al mundo. Si perseveramos en nuestra comunión con Jesucristo y nos nutrimos de la palabra de Dios, no tenemos que pensar en ser como el resto del mundo. Por otra parte, estos dos temas son símbolos de nuestro servicio. Los cristianos somos responsables de evangelizar el mundo perdido, llevando la luz y proporcionándole la palabra para saciar el hambre espiritual. Oh Dios eterno, misericordioso, Padre celestial, venimos ante tu presencia, Señor, para alabarte, para glorificarte, para darte, Padre celestial, oh Dios eterno, toda la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Espíritu Santo, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo estar ante tu presencia y porque nos enseñas siempre a estar ante ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces. Gracias porque estás aquí, porque tu amor y tu misericordia se derrama sobre nosotros. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.